Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a una nueva edición de La Mesa. El invitado hoy es Fabio Bertranú, ¿no?, que es el director para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo. Fabio, gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Y la razón por que lo tenemos acá es que esta semana en Santiago, la OIT organiza para no es un seminario, como un simposio, un evento bastante importante que viene a conmemorar 30 años que la OIT viene haciendo estos informes anuales sobre el panorama del empleo en la región, en América Latina, y los desafíos. Para Chile, para nosotros es un tema que afortunadamente por muchos años estaba más o menos, sobre todo a nivel macro, una economía que pujante, con nivel de empleo alto y creciendo, pero el estallido social y la pandemia, y bueno, y el escenario global complicaron, y estamos ante un escenario, y Chile no es el único en la región, bastante desafiante. Fabio, primero, danos una mirada, un panorama regional y un poco de Chile, ¿de dónde estamos parados el empleo en nuestra región? Bien, como decías, tenemos en ocasión de los 30 años del panorama laboral, que es la publicación anual que realiza nuestra Oficina Regional para América Latina y el Caribe, la posibilidad de organizar en Santiago este simposio donde van a estar participando distintos expertos, colegas del ámbito académico y también que forman parte de los constituyentes tripartitos de la OIT, ¿no? Representantes de organizaciones de empleadores, de organizaciones de trabajadores, sindicatos y también de gobiernos. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar de generar un espacio de discusión, de reflexión de estas grandes encrucijadas que enfrenta el mundo del trabajo actualmente en la región. Y también poner en perspectiva las distintas transiciones que está enfrentando el mundo del trabajo en materias tecnológicas, de transformaciones digitales que están cambiando la forma que organizamos la producción y el trabajo, pero también otras transiciones muy relevantes como es la transición demográfica, a pesar de la gran heterogeneidad que tenemos en la región, de las distintas estructuras de edades que tienen los países. Claramente estamos avanzando hacia una suerte de envejecimiento muy acelerado y finalmente también una transición que nos afecta particularmente en Chile, pero también en otros países de la región, por ejemplo, en la subregión del Caribe, que es la transición que tiene que ver con el cambio climático y la transición medioambiental, ¿no?, que está también afectando el mundo del trabajo y el mundo de la producción y nos invita a reflexionar sobre cómo tenemos que readaptar o rediscutir, redefinir muchas de nuestras instituciones del trabajo en sintonía con el mundo de la producción. Entonces ese es un poquito el espíritu. Vamos a tener 4 mesas de conversación, tratar de reexaminar también los ciclos económicos que ha enfrentado la región en los últimos años y cómo también los ciclos económicos, por supuesto, tienen un impacto en el desempeño del mundo del trabajo, del empleo, y que también nos hacen un llamado a cómo repensar muchas de las instituciones. La última gran crisis que tuvimos, que tiene que ver con la pandemia, puso a prueba muchas de nuestras instituciones del trabajo, por ejemplo, los sistemas de transferencias para poder sostener la seguridad de ingreso de las familias, los seguros de cesantía o los seguros de paro, que también estuvieron a prueba. Entonces, bueno, hay un conjunto de instituciones del trabajo que necesitamos reexaminar pensando que nuestra región no está libre de futuros shocks macroeconómicos o impactos de distinta naturaleza que van a afectar la cantidad y la calidad del trabajo. Hay ciertas cosas que son autoinfligidas y hay ciertas cosas que son, me refiero a estos desafíos, a estas transiciones, y hay cosas que tenemos que adaptarnos, pero son cosas que están pasando independiente de las decisiones políticas o económicas que tome un gobierno en particular. Me refiero al tema demográfico, me refiero al tema de la revolución tecnológica que ahora se aceleró con el tema de inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta es, de estos desafíos, sé que somos una región muy amplia, obviamente a mí me interesa lo que pasa en Chile, pero ¿cuántos de estos desafíos o problemas o esta transición son cosas que los gobiernos pueden hacer algo y cuántas son de esto es como externo? Hay un escenario global en la cual, más allá si nos gusta o no nos gusta, tenemos que adaptarnos
y, bueno, crear políticas públicas para poder adaptarnos y que los trabajadores no se vean tan perjudicados. Bueno, efectivamente somos una región, y Chile en particular, una economía que cada vez está más interdependiente de los ciclos económicos globales y de lo que pasa a nivel mundial. De hecho, en estos 30 años que vamos a justamente reflexionar en el simposio, partimos con las consecuencias que tuvo la gran crisis de la deuda de los años 80, la década perdida. Después tuvimos la crisis asiática, que particularmente afectó a Chile. Después tenemos la gran crisis mundial del 2008-2009, la gran crisis financiera, y finalmente la pandemia, ¿no? Y en el medio tenemos distintos procesos de mayor o menor crecimiento. O sea, somos un país y una región que estamos sometidos a grandes ciclos económicos. Y en ese sentido, tenemos que prepararnos institucionalmente. Y ahí el llamado es que justamente que hay mucho para hacer por parte del gobierno, pero también por los actores de la producción y del mundo del trabajo. Anteriormente mencionaba los gremios empresariales, los sindicatos, y por eso el llamado del OIT es justamente a tener espacios fortalecidos de diálogo social para afrontar conjuntamente los shocks macroeconómicos que tenemos, que afectan a la región, pero también los ciclos que están producidos por causas endógenas, de distinta naturaleza, porque se agotó un ciclo productivo, porque tenemos cambios en los precios relativos que afectan particularmente a nuestras economías. Todos sabemos que en Chile, cuando hay un boom en los precios de las materias primas o en el precio del cobre, pone condiciones macroeconómicas muy distintas para el desempeño del mundo del trabajo, y viceversa, cuando tenemos caídas muy importantes, hay vía el mercado cambiario, pero después también en los precios relativos, impactos también en el mundo productivo y en la generación de empleo. Y finalmente también tenemos algo que no mencioné, que afecta a muchos países de la región y particularmente a Chile, la situación migratoria, ¿no? Tenemos una gran migración intrarregional que ha estado afectando al principio más marginalmente a los mercados de trabajo, y obviamente hay todo un desafío de otras políticas públicas que tienen que ver con la migración, pero particularmente el mercado de trabajo, porque esta migración en gran proporción tiene que ver con una motivación laboral. Entonces, tenemos un gran influjo de personas migrantes que vienen a buscar empleo, ¿no? Y vienen a buscar mejores condiciones en países que han tenido en los últimos años un mejor desempeño económico, tienen salarios reales mucho más altos, y esto les permite a esta población migrante también hacer remesas y tener también una perspectiva, una proyección, como decimos en el ámbito de la OIT, de una mejor trayectoria de trabajo decente. Entonces, pero esto nos agarra en muchos países, o nos ha tomado con unas instituciones del trabajo que no estaban preparados para el volumen migratorios que teníamos en materia de formación profesional, por supuesto el sistema educativo que se entrelaza también con las transiciones entre la educación y el trabajo, los sistemas de certificación de competencias laborales, y a las mismas empresas, ¿no? Que es una oportunidad para muchas de ellas, pero también implican algunas consecuencias no deseadas de un flujo migratorio muy rápido que ha ido impactando también en la economía informal, generando también un incremento, una mayor presencia de algunos segmentos informales del empleo que afectan particularmente a algunos sectores como el comercio. Una de las críticas que se le hace, y me incluyo por ser transparente, de las discusiones sobre el tema empleo en América Latina, yo conozco más bien el caso en Chile y en Argentina, donde paso mucho tiempo, pero es que es- hay una parte de la discusión, de la conversación política institucional, que está hablando de cosas de los años 70, cuando el mundo está en el siglo XXI y cambiando muy rápido. Entonces, doy por ejemplo lo que se llama las economías, la economía de las apps, ¿no? Los Uber, los Rappi,
que son trabajos un nivel de entrada, pero claro, no tienen los mismos derechos que un trabajo más organizado, pero al mismo tiempo le da un montón de libertades. Corrígeme si me equivoco, he leído bastante al respecto en los últimos 2 años y todos los informes que he leído es que cuando le preguntan a los afectados directos es que ellos no quieren más protección, no quieren ni a los sindicatos ni al Estado, como que no, déjennos trabajar tranquilos, no me vengan a proteger, a ayudar. Entonces, me refiero, hay una carencia, como un déficit, no sé la palabra, político de estar concentrándose en las cosas que realmente me afectan el día a día, o incluso cuando uno habla con empresarios independientes, son de derecha y izquierda, te dicen, mira, hay un montón de cosas que están pasando en nuestra empresa, que independientes, yo digo el caso de Chile, que independientes si se aprueba nuestra constitución, si hay reforma tributaria o no hay reforma tributaria, que la tenemos que vivir todos los días, que tiene que ver con inclusión, con el tema que tú mencionas del medio ambiente, con esta revolución tecnológica que tenemos, viejos que no lo conocen, los chicos lo conocen más, con gente que quiere trabajar el trabajo híbrido. Y esa discusión, no podemos esperar que el Estado o las instituciones, porque nosotros la vivimos todos los días. Entonces, no sé cómo encauzar la pregunta, pero estamos teniendo una discusión sobre las cosas importantes o estamos atrasados y seguimos discutiendo cosas del mercado laboral que era de los años 70, 80, todos trabajan 30 años en una empresa, sindicalizado, etcétera. Bueno, es parte de los dilemas y de las encrucijadas que tenemos en los debates del mundo del trabajo, ¿eh? Y en ese sentido, efectivamente, tenemos algunas conversaciones y algunas discusiones que tienen que ver con las instituciones incompletas o los desarrollos incompletos que tenemos en la regulación del trabajo, ¿eh? Y esto se superpone o tiene una coexistencia con la necesidad de discutir los nuevos fenómenos que están ocurriendo, que están impactando el mundo del trabajo, como mencionabas, el trabajo por plataforma, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hay que poner en perspectiva todos estos elementos claro, muy recientemente, por ejemplo, avanzamos en una mejor regulación del trabajo doméstico, ¿ah? Y este es un tema también histórico de la región, porque es un segmento que implica una proporción del empleo femenino muy importante, ¿no? En condiciones muy precarias históricamente. Bueno, la OIT adoptó un convenio internacional hace unos años atrás, Chile lo ratificó no hace mucho, bueno, en la presidencia, la segunda presidencia de la presidenta Bachelet, hizo toda una adecuación también institucional en la dirección del trabajo, en facilitar también su incorporación a la seguridad social, etc. Entonces, claro, eso podría ser que es el enfoque tradicional que hemos tenido de regulación del trabajo, tratando de traer y de cerrar esa brecha de derechos o de acceso a la institucionalidad laboral. Y esto coexiste con discusiones mucho más recientes que tienen que ver con esa transformación productiva y de servicio, como son las plataformas, como está haciendo ahora, muy recientemente, de cómo va a transformar a los puestos de trabajo la inteligencia artificial y cuál es la necesidad cuál es el tipo de regulación. Yo creo que acá no tanto la discusión es si regular o no. Siempre hay que tener un mínimo de regulación. La pregunta es cuál es la regulación óptima para no desincentivar o no aprovechar las ventajas que trae esta nueva tecnología o esta forma de organizar la producción de bienes y servicios vis a vis los canales y la forma más adecuada de traer algo de protección a esos trabajadores. Porque efectivamente, como mencionas, Iván, hay una preferencia de muchos trabajadores de tener un segmento un poco más desregulado o que no tenga tantas exigencias en términos de la institucionalidad o en el tipo de regulación, pero también tenemos que ser conscientes que hay una suerte de subvaloración de la importancia que tiene que tener un mínimo de regulación, ¿ah? Que tiene que ver con factores como la seguridad y salud en el trabajo, ¿ah? Entonces, hay muchos trabajadores que no pueden probablemente internalizar los beneficios que tiene tener condiciones de seguridad mínima para desempeñar sus trabajos, por ejemplo, en el reparto o en el transporte realizado a través de plataformas. Entonces, ahí se requiere un mínimo de regulación, al igual que tenemos en muchas actividades profesionales, una mínima regulación para preservar esas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿ah?
probablemente hay otro tipo de regulaciones que tienen que estar sometidas más al diálogo social y a un acuerdo. De hecho, no hay una normativa internacional para regular el trabajo por plataformas. Este es un tema que justamente la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el órgano superior tripartito a nivel global, va a discutir en los próximos 2 años la posibilidad de tener una normativa que oriente a los países para tener una regulación a nivel nacional. Chile fue pionero en esta regulación. Hay muchos países que todavía no tienen esa regulación, recién la están discutiendo en sus congresos, en sus parlamentos, y Chile hizo una regulación y está ahora en periodo de evaluación. Y por supuesto hay claroscuros respecto a su implementación y va a corresponder probablemente a hacer adecuaciones, adaptaciones a esa regulación. También Chile avanzó mucho en la medición de la incidencia que tiene y aprovecho a comentar que justamente ayer y hoy hemos tenido también un seminario sobre estadísticas laborales con la participación del INE, del Ministerio de Trabajo y de otras instituciones que generan información, donde Chile ha tenido un avance muy importante, porque para poder hacer política pública en materia laboral, para poder regular, tenemos que conocer cuáles son las dimensiones, quiénes son los trabajadores, cuál es la estructura etaria de esos trabajadores, si son mujeres jóvenes, si son mujeres adultas, etc. Y en ese sentido, creo que tenemos un avance importante. Chile tiene un módulo experimental para medir el trabajo por plataforma y esto nos va a permitir también tener esa discusión de cuál es la mejor regulación para este tipo de trabajadores, balanceando las oportunidades que dan estos nuevos empleos y la necesaria protección que deben tener esos trabajadores y trabajadoras. Vamos a un tema más macro y más desafiante, como tiene que ver con la irrupción tecnológica, ¿no? En ciertos países como en Argentina hay todavía una mano de obra que tiene que ver con este nuevo mundo de la tecnología muy demandada por fuera, desde afuera, eh, pero el resto de la región no tiene las mismas, a nivel masivo, las mismas habilidades o las condiciones. Entonces, lo que muchos dicen, vamos a crear una región que ya es desigual por sí misma, eh, a profundizar dos tipos de desigualdad. La desigualdad de la región con el resto del mundo, sobre todo con Asia, Europa y Estados Unidos, y dentro de nuestros propios países y economías, también países que ya son desiguales, aún más desiguales porque va a haber esta, entre comillas, élite educacional que tiene las herramientas para poder competir y proveer servicios en tecnología, en banca, en finanzas, etcétera, y otra que son siempre los más pobres que por malos niveles o acceso a la educación no tienen esas herramientas y están como un poco condenados a hacer trabajos mucho más precarios. Comparto completamente ese diagnóstico y esa conjetura de lo que puede ocurrir, tal como ocurrió con otras revoluciones tecnológicas, ¿no? En donde fueron un factor disruptivo en el impacto económico, porque trajo más bienestar a los países, permitió un salto en su desarrollo, pero ciertamente también generan esas divergencias en el aprovechamiento de las oportunidades que generan las nuevas tecnologías. Claramente la digitalización y particularmente ahora el uso que se está generalizando de la inteligencia artificial no se está dando en forma homogénea para todos los grupos sociales, para todos los trabajadores, y claramente esto va a producir una nueva dimensión de desigualdad. Entonces, ahí creo que hay dos dimensiones importantes. Una, que hay una discusión global. Bueno, de hecho, Estados Unidos, el presidente Biden ha hecho muy recientemente una comisión para pensar cómo va a ser la regulación de la inteligencia artificial, en el sentido que hay muchas dimensiones que tienen que ver también con la información de las personas y la necesidad de mantener cierta privacidad del uso de la información de las personas y otras consecuencias que tienen que ver con estos nuevos instrumentos que van a estar transformando también los puestos de trabajo, porque hay mucha discusión y hemos tenido con distintas revoluciones tecnológicas toda esta discusión de cuántos empleos se destruyen, cuántos empleos se pueden llegar a producir y que el balance va a ser negativo.
pero la verdad es que cuando uno ve en retrospectiva el impacto que han tenido distintas revoluciones tecnológicas, claramente en el corto plazo siempre han habido algunas brechas, algunos desbalances, pero en el mediano plazo las nuevas tecnologías traen también la posibilidad de generar otro tipo de puestos de trabajo que compensan esa pérdida, y el gran dilema es cómo hacer esa transición y tener un sistema de protección social, un sistema también de reentrenamiento, de recalificación de los puestos más afectados para que no queden excluidos del mercado de trabajo. Entonces me pareciera que ahora con esta revolución de la inteligencia artificial puede llegar a pasar lo mismo, y ahí hay un llamado a las instituciones, por ejemplo, de formación profesional, también a las mismas empresas, digamos, de cómo pueden anticipar las necesidades de recalificación que requieren estos trabajadores y trabajadoras para poder hacer un mejor provecho de esta herramienta que va a transformar el puesto de trabajo y no necesariamente eliminar ese puesto de trabajo. Lo puede llegar a transformar haciéndolo mucho más productivo, sustituyendo algunas tareas repetitivas o que no tenían una necesidad o un valor agregado tan importante, y combinarlos con otras actividades que permitan estimular ese uso de la inteligencia artificial. Entonces, resumiendo, digamos, hay un riesgo de mayor incremento de la desigualdad y las oportunidades. Esto requiere un llamado también para pensar la regulación, a veces una regulación que ralentice un poquito la incorporación masiva, permite ir haciendo los cambios en las instituciones para poder después sacar mejor provecho, y que no solamente unas pocas empresas o unos pocos segmentos de la población pueden hacer un provecho inmediato, y que haya un impacto distributivo muy importante. Esto tiene muchas consideraciones también de justicia social que tienen que debatir las mismas actores de la política nacional, los mismos representantes de los gremios empresariales y de los trabajadores, para llegar a un acuerdo en donde pueden causarse el uso de esa tecnología favoreciendo a las personas en general, ¿no? Entonces ahí también hay un llamado para que haya diálogo sobre estos temas. Ahí, como te mencionaba, hay una iniciativa de Estados Unidos con otros países desarrollados para tener un foro de discusión de cómo regular la inteligencia artificial, en la medida que hay percepciones que nos indican que esto puede tener un impacto en el lado de la privacidad, el uso de los datos de las personas, que puede llegar a ser negativo. Pero claramente creo que la inteligencia artificial es una muy buena oportunidad también para incorporarlas a las actividades productivas y también a las instituciones públicas, ¿no? Ya hay muchas instituciones públicas que están utilizando inteligencia artificial para hacer mucho más efectiva la función pública, ¿no? Por ejemplo, para identificar cuáles son los beneficiarios de las prestaciones, cuáles son la forma de solucionar las barreras que tienen al acceso a la seguridad social, a distintos servicios que utilizan inteligencia artificial para optimizar esos procesos. Entonces creo que hay una oportunidad para el uso y la incorporación de estas herramientas, tanto en el sector privado como en las instituciones públicas, pero que tenemos que tener una reflexión de cómo hacer esa incorporación y cómo regular esa incorporación. Bien, Fabio, nos pasamos, ya llevamos 25 minutos, la verdad que es súper interesante, que me hubiese gustado hablar un poquito más del tema de la formalidad versus la informalidad del trabajo, pero ojalá que en un par de meses podamos tener esta conversación. Te agradezco mucho participar, suerte en el evento, y que cuando hablemos la próxima vez seamos un poquito más, tengamos un poquito más de optimismo acerca de cómo vamos a afrontar, enfrentar esta transición, estos desafíos. Así que muchas gracias por haber participado. Muchas gracias, Iván, y me comprometo para tener una conversación mucho más detallada sobre los temas de formalización, un tema regional, pero particularmente importante para Chile, donde hay muchos dilemas en esta materia. Claro, porque acá se metió afortunadamente o desafortunadamente, hay gente que dice que está bueno que esté en el debate político, porque hay que aportarlo, y si no, nadie pero es parte de la conversación ahora, y hay una discusión profunda de cómo ya. Pero bueno, no me voy a pasar mucho tiempo y después me van a retar. Bueno, gracias, Fabi, y será hasta la Muy bien, próxima. Muchas gracias. un gusto, un saludo a